Hola, bendecido día cada uno de ustedes. En este día te traigo nuestro mensaje del día jueves. Te, te cuento que para principios de este año se le puso el lema de el año del regocijo, ¿sí? Sin saber lo que nos venía, pero Dios en su infinita misericordia sabía lo que quería hacer con cada uno de nosotros. Y el tema para este mes de septiembre es el regocijo al ser libres, ¿sí? Y nuestro tema para este día es, el título del mensaje de este día es el regocijo del rey. El regocijo del rey. Vamos a leer nuestra Biblia en Daniel capítulo 6. Vamos a ver la historia que nos narra ahí del rey Darío y, y de Daniel, quien fue uno de los que fue llevado cautivos, y vamos a ver cómo el Señor se glorifica, se manifiesta en la vida de él, y vamos a ver del verso 4 al verso 5 cómo a Daniel no lo querían. Daniel capítulo 6, versos 4 y verso 5 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sí? No querían a Daniel, no querían a Daniel. Estaban, me imagino que celosos, molestos, porque Dios estaba con Daniel y a Daniel lo habían puesto en buenos puestos, ¿sí? Y muchas veces sucede eso en nuestras vidas. Hay personas que se molestan, que se ponen celosas porque Dios lo va levantando a uno, ya sea en lo ministerial o ya sea en lo secular, en un trabajo. Y siempre hay personas que tratan de ponerte en mal con tus jefes, o con los pastores, con tus líderes. Pero sabes, nosotros tenemos que tratar de vivir agradando a Dios, porque Él es el único que nos va a guardar y nos va a defender. Por eso es de que me impacta cuando dice aquí: mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces muchas veces nos van a buscar en qué nosotros fallamos, nos van a tratar de buscar algo donde nosotros podamos fallar, para ellos mofarse de eso, para ellos aprovecharse de eso. Pero sabes, Dios nos enseña a través de esta historia, a través de esta lección en la Biblia, de que nosotros debemos de ser fieles y que el Señor nos va a guardar. Vamos a leer el verso 10 y verso 11. Vamos a ver cómo era la fidelidad de Daniel para con Dios, porque él lo amaba de todo corazón, ¿sí? Versos 10 y verso 11 dice la palabra del Señor: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Sabes? Estos gobernadores, estos sátrapas, hablaron con el rey para que firmara un edicto donde todo aquel que no se arrodillara ante el rey, ante el ídolo, las imágenes de ellos, fuese echado al foso de los leones. Y por eso dice aquí que cuando Daniel se enteró de eso, él entró a su casa, abiertas las puertas, y él oró 3 veces al día, como solía hacerlo siempre. O sea, a él no le afectó que hayan firmado ese edicto, porque él era fiel a Dios, porque él amaba a Dios con todo su corazón. Él no tenía temor, él no tenía miedo a morir, él no tenía miedo, él sabía
que de todos modos, si él moría, cualquier cosa que le sucediera, él iba para con el Señor. Si él confiaba en Dios. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Confiamos verdaderamente en Dios? ¿Somos fiel verdaderamente a Dios? ¿Estamos dispuestos a que nos suceda algo por causa de Cristo, por causa de nuestro Dios, por causa de la palabra de Dios? ¿Sí? Ayer veía una noticia del pastor muy famoso John MacArthur, lo que le están queriendo hacer a él, le están buscando. El juez dio a favor de él, no había ningún problema para que él siguiera realizando los cultos, pero el gobernador de ese estado no, él está fastidia que fastidia, y solo oramos a Dios para que este siervo de Dios sea fiel, y así como le sucedió a Daniel, Dios le va a respaldar a él. Pero sabes, estamos en un tiempo, creo yo, donde como que se va a levantar la persecución contra la iglesia de Cristo, contra el cuerpo de Cristo. ¿Y qué tan dispuestos estamos nosotros a padecer? Quizá no vayamos a padecer lo que padeció Daniel, de ser metido en el foso de los leones, y probablemente van a querer que ya no hablemos, ya, o sea, no quieren que hayan reuniones de oración. No quieren que haya reuniones de intercesión. No querían que se cantaran alabanzas. Entonces todo eso viene a afectarnos. Pero nosotros tenemos que permanecer fiel como lo hizo Daniel. Se juntaron aquellos hombres en contra de él y fueron a hablar con el rey, porque querían a puro tubo desaparecer de una u otra manera a Daniel. Instrumentos del diablo siempre vamos a encontrar. Pero si nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, Él nos va a dar la victoria. Pero sabes, estamos en un tiempo de cuarentena, en el tiempo de la pandemia. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Es que sé que hay muchas personas que ya no oran. Que hay muchas personas que ya no leen la palabra del Señor. Mas Daniel, cuando se enteró de esto, él no se puso a temblar de miedo. Por el contrario, entró a su casa y abiertas las ventanas de su casa, dice, se puso a orar para que lo vieran, y de hecho lo vieron. Sabes, lo más importante es que Dios nos vea doblando nuestras rodillas delante de Él. Que Dios nos vea adorándole y alabándole. ¿Ya? No importa que el hombre no se dé cuenta. Y no importa que el hombre se dé cuenta y nos juzgue. ¿Sí? Tantas cosas que se levantan por medio del Facebook contra los pastores, que ahora están asustados, están preocupados porque no pueden cómo obtener dinero. No, Dios se encarga de cada uno de nosotros. Pero este es un ejemplo de cómo Daniel fue fiel a Dios y no le importó que lo vieran, no importó que hayan escrito el edicto, no importó nada de eso. Oremos nosotros al Señor para serle fiel y que Él pueda ver en nuestro corazón ese anhelo de seguirle en secreto y en público, ¿sí? Que Dios sea el que escudriñe nuestros corazones. Pero llegaron estos hombres donde el rey, llegaron a decirle, mira, este Daniel no hace caso, no obedece de arrodillarse solo delante de ti, sino lo está haciendo delante de su Dios. Y sabes, vamos a leer el verso 14 al verso 18, dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Al rey le dijeron, mira, firma esto. Queremos que firmes esto.
Y el rey lo firmó. Y el primero que le tocó la chibolita fue a Daniel. Pero dice el verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Le pesó en gran manera, se puso triste. ¿Qué firmé? ¿Qué hice? Le toca a Daniel entrar al foso de los leones. Él no quería. Y dice que trató de que eso no sucediera hasta la puesta del sol. Pero vienen estos tipos y lo rodean y le dicen, no puedes hacer eso. Tiene que cumplirse lo que tú firmaste. Oremos a Dios para que los gobernantes de los países, para que nuestro gobernante en Guatemala sepa qué es lo que va a firmar. Pidámosle a Dios que le dé la sabiduría y que Dios nos dé la inteligencia a nosotros de qué cosas vamos a firmar muchas veces. Pero sabes, tenemos que tener la confianza y la certeza de que el Señor siempre va a estar con nosotros, pero nosotros tenemos que serle fiel a Él. El rey ya no pudo hacer nada por Daniel. Se fue a su casa y ayunó. No pudo dormir, dice, ya no quiso ni instrumentos de música, ya no quiso música, ya no quiso nada. Él estaba triste porque le tocó a Daniel estar, en el foso de los leones. Y le dice, ya no podía hacer nada. Le ataron las manos y le dice, el Dios tuyo te libre. El rey se puso triste, por eso fue que no durmió, pero le dijo algo que el rey estaba bien seguro y bien consciente, porque él veía eso en Daniel y le dice el rey, en verso 16, el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Sabes? El único que nos puede liberar es Dios. Y no importa cuál sea tu foso, no importa cuál sea el foso que estés pasando. Tristeza, Él te puede liberar de la tristeza. Amargura, Dios te puede liberar de la amargura. De luto, Dios te puede liberar del luto. Problemas matrimoniales, económicos, Dios te puede liberar de eso. ¿Sí? Dios quiere liberarnos. Sabes, hay muchas personas que están encarceladas y están más libres que muchos que están fuera de la cárcel, que entre comillas están libres. ¿Sí? Solamente Dios puede librarnos. Pero para que Él obre a bien nuestro, nosotros tenemos que serle fiel a Él. No importa lo que tú estés pasando, Dios puede librarte de esa enfermedad. ¿Sí? Hubo un tiempo donde se apoderó el temor de cada ciudadano, de cada familiar, de cada hermano en la fe, a causa de esta pandemia. Pero Dios puede librarnos de eso. ¿Sabes? El Señor liberó a mi madre de esa enfermedad y ella se regocijó. Y hasta el día de hoy ella platica conmigo y me dice, hijo, Dios ha sido tan bueno conmigo. El regocijo en la libertad. El rey se puso triste por Daniel porque él no quería que Daniel muriera. Él no hubiese querido que Daniel pasara por ahí. Pero cuando se dio cuenta, él ya había firmado eso. Y por eso tuvo que poner su anillo cuando pusieron la piedra en la puerta, para que no se abrogara, para que él no dijera, no, sáquenlo de ahí. No. Pero sabes, Dios tiene sus planes, Dios tiene sus procesos. Y él dice que el rey no pudo dormir. Vamos a ver, el rey llega a buscar a Daniel. Vamos a leer el verso 19 y verso 20 y dice, el verso 18 en la parte final dice, y se le fue el sueño. Yo me imagino que el rey quería que pasara luego ese día, que pasara luego esa noche para llegar a ver qué es lo que había sucedido. Estaba expectante, a la expectativa de qué le había sucedido a Daniel, porque él se fue triste, porque él sabía que Daniel era una persona íntegra, una persona fiel, una persona de bendición para su reino, de bendición para él. Y eso es lo que Dios quiere,
Que tú y yo seamos de bendición para nuestro país, para nuestro gobernante, que seamos de bendición en las manos de Dios, que seamos de bendición para esta tierra, para las familias, para los hermanos, para cada ciudadano de Guatemala. Quiere que seamos nosotros de bendición. Dice el verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Lo vuelve a decir con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Tristemente. Yo me imagino que el rey iba con aquello de que este ya no está vivo. Ya se lo comieron, ya se lo devoraron. Pero iba corriendo, se apresuró, porque tenía esa armonía de saber qué había sucedido con Daniel. Pero él estaba triste y le dice, ¿te ha podido librar de los leones? Pero antes le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. ¿Será que nosotros continuamente servimos a Dios? ¿Será que en realidad somos siervos de Dios? ¿Será que le estamos sirviendo aún en estos momentos donde no nos podemos reunir? ¿Será que le estamos sirviendo a Dios y a nuestro prójimo en este momento difícil que estamos atravesando? ¿Será que estamos doblando nuestras rodillas, orando al Señor, leyendo nuestra palabra intercediendo por las personas que están pasando enfermedades y necesidades, por aquellas personas que están sin trabajo, por aquellas empresas que estuvieron a punto de quebrar? ¿Será que estamos sirviendo continuamente al Señor? Pero el rey le hace esta pregunta a Daniel. Daniel se regocija de lo que Dios hizo con él. Veamos el verso 21 y verso 22, dice la palabra del Señor. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Pero te imaginas con qué manera lo ha de haber respondido Daniel. Con regocijo le ha de haber dicho, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y me salvó. Los leones no pudieron hacerme nada. Los leones no pudieron comerme. Los leones se tuvieron que quedar en una esquina, yo en la otra. Me imagino a Daniel con ese regocijo, porque sabes, regocijo significa gozo o alegría muy intensa que se percibe con facilidad. Cuando alguien tiene gozo, ese gozo intenso se percibe con facilidad. Y cuando Daniel, yo me imagino que cuando Daniel escuchó que el rey le pregunta, ¿ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones? ¿Tu Dios Más que le menciona que era siervo de él, le menciona que era el Dios viviente. Me imagino a Daniel brincando, diciéndole, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y me salvó. El regocijo de Daniel. ¿Qué sucede cuando Dios te libra de algo? ¿Qué sucede cuando Dios te saca del problema que estás atravesando? ¿Qué sucede cuando Dios hace un milagro sobrenatural en tu vida? ¿Te regocijas? Nos regocijamos. Recuerdo la historia de una mujer que alguien se acercó a orar por ella a su oído y le dice, sé sana en el nombre de Jesús,
Este hombre no sabía por qué, pero Dios le mandó y le dijo, sé sana de tu oído. ¿Sabes? Luego regresa esta mujer y da su testimonio, dice, un hermano oró por mí en mi oído y le dijo, sé sana. Y dice ella, todas las noches que yo dormía, me hacía un ruido en mi oído y cuando yo veía en mi almohada, decía ella, había sangre. Y de repente ese sábado que esta persona oró por ella, dice que igual estaba durmiendo y su oído ¡pum! Hizo, y ella triste levanta su mirada y ve la almohada y gracias a Dios ya no había sangre. Y ella se pone feliz, se regocijó porque fue libre de esa enfermedad en su oído. Y viene y empieza a dar testimonio de eso. Entonces, ¿qué haces tú? Cuando, por ejemplo, llegó la factura del teléfono, o llegó la factura del agua, llegó la factura de la luz, y no tienes, pero de repente Dios envía la provisión. Tú te pones enojado, tú te pones triste, No, nos regocijamos. Y nos damos cuenta de cómo Dios nos libró, o nos ha libertado de opresión, de tristeza, de preocupación, de angustia. ¿Sí? ¿Cómo no regocijarnos? Imagínate a Daniel metido en un foso con leones. Yo me imagino a Daniel brincando y danzando, gritándole, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Sí, hay tantos leones que están abriendo su boca para devorarte. No dejes que eso suceda. No dejes que eso suceda. Por el contrario, como dice Daniel aquí, porque ante él fui hallado inocente, que delante de Dios seamos hallados inocentes, no importando lo que la gente diga de nosotros. Eso es lo importante, que tengamos una intimidad con Dios y donde Dios nos apruebe, aprobado, 100 puntos. Y no importa lo que la gente diga. Y todavía le dice Daniel, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Daniel se regocijó. El rey se regocija de ver que Dios libró a Daniel del foso de los leones. Verso 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. El rey se regocijó. El regocijo del rey. El regocijo del rey. De ver que Daniel no tenía nada. De escuchar que Daniel le había dicho, aquí estoy. El Señor cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y el rey manda que lo saquen porque quería verlo. Me imagino que lo abrazó, me imagino que empezó a tocarlo, me imagino que empezó a ver su ropa, a ver si en realidad no le habían hecho nada a los leones. Pero sabes, la clave está porque había confiado en su Dios. ¿Confías tú en Dios? ¿En tu Dios? ¿En tu Padre? ¿Confías en que Él te va a sacar de ese foso donde estás sumergido ahorita? ¿Confías tú que Dios es tu proveedor, que es tu sanador, que Dios es tu justicia, que Dios es tu estandarte, que Dios es tu bandera, que Dios es tu paz? ¿Confías tú en eso? Porque de eso depende mucho, que Dios obre en nuestras vidas. ¿Sí? El rey se regocijó. Entonces se alegró el rey en gran manera. Eso es regocijo. Eso es regocijo en gran manera. Yo me imagino al rey también brincando de felicidad, de gozo, de alegría. Algunas personas nos regocijamos en nuestro interior porque nos cuesta muchas veces manifestar ese regocijo que tenemos. Recuerdo cuando nació mi nieto. Era un gozo tremendo. Cuando nacieron mis hijos, es un gozo. Me costaba expresarlo. Pero eso no quiere decir que yo no me regocije, claro.
Y así me regocijo en todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Espero que tú también te regocijes, como se regocijó también Daniel por lo que Dios hizo en él, pero también que nos regocijemos como el rey se regocijó a causa de Daniel, que tú y yo nos regocijemos cuando veamos el bien, cuando veamos la bendición en otras personas, cuando veamos cómo Dios levanta esos ministerios, a esos siervos de Dios, que nos regocijemos y no que empecemos a tratar de ponerles piedras, a tratar de hablar mal de ellos, como se ve en las redes sociales, pastores hablando de otros pastores, líderes hablando de otros líderes, ministros de alabanza hablando de otros ministros de alabanza. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo nos regocijemos a causa de lo que Dios hace en otras personas. Eso es lo que Dios quiere. El rey se regocijó a causa de Daniel. Regocijémonos nosotros por lo que Dios haga en nuestros vecinos, por lo que Dios haga en nuestra familia, por lo que Dios haga en otros hermanos. Los acusadores de Daniel son echados al foso. Verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia cuando Daniel fue metido en el foso de los leones? Me imagino que los leones ni siquiera se acercaron a olerlo. Pero con estas personas nomás llegaron, ya los leones los estaban comiendo, los estaban devorando. Depende de nuestra intimidad, de nuestra relación con Dios. El león no te va a poder tocar, no se va a poder acercar. Porque cuando se acerque a oler, te va a oler a Cristo, va a oler a palabra, va a oler a unción, va a oler a Espíritu Santo y se va a tener que alejar. Pero si se acerca a ti y huele a carne, huele a alimento de la carne, de deseos, de pasiones, el león te puede devorar, el león te puede tocar, te puede matar, como sucedió con estas personas. Estas personas no sabían, no tenían nada del conocimiento de Dios, estaban fuera de la voluntad y los caminos de Dios, por eso el león se los devoró rapidito. A Daniel no. El león, el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero si tú tienes la unción, la presencia de Cristo, si tú andas en santidad y en rectitud, si andas fiel delante de Dios, el león no va a poder atacarte. Pero si tú andas con un pie en el mundo, con un pie en las cosas de Dios, tenlo por seguro que el león te va a devorar. Así es que cuidémonos de eso. Vivamos fiel a Dios, como lo hizo Daniel. Sí, como lo hizo Daniel. La orden del rey, versos 25 al 28 dice: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Tenemos a un Dios todopoderoso, no temblemos delante de lo que pueda suceder. No temblemos de lo que están haciendo a escondidas los gobernantes. No temblemos que el gobierno mundial, que la orden del gobierno mundial ya esté. La Biblia lo dice, que el anticristo ya está, solo algo lo detiene. La iglesia lo detiene todavía, el Espíritu Santo lo detiene todavía. Sí, pero dice, Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y lo vamos a seguir viendo porque es un Dios todopoderoso. Pero ese fue el edicto, esa fue la ordenanza que el rey Darío dio, porque él vio con sus ojos lo que Dios había hecho con Daniel, porque Daniel fue un testimonio vivo y real delante del rey. ¿Sí? Y por eso fue que el rey estuvo triste
por Daniel, pero luego se regocijó por Daniel, por lo que Dios hizo, pero vio el poder de Dios. Así es que tú y yo vamos a ver el poder de Dios. Lo único que tenemos que hacer es tratar de ser como Daniel. Orar por lo menos 3 veces al día y no cuando se desayune, se almuerce y se cene. No. Buscar un momento de intimidad y de comunión con Él. El propósito de Dios es mostrar su maravilla en el cielo y en la tierra. Eso es lo que Dios quiere, sus señales, sus maravillas. Así es que yo te digo en esta hora, confía en el Señor, sé fiel al Señor, el Señor va a ser fiel, te va a librar de los leones, de la boca de los leones, del foso de los leones. Él te quiere dar la victoria, pero quiere que seamos fieles como lo fue Daniel. Así es que no temas ni desmayes, esforcémonos, seamos valientes, vivamos para agradar a Dios. Regocijémonos como se regocijó el rey. Yo me regocijo de leer esta historia de Daniel, ¿sí? Y me regocijo de lo que Dios ha hecho en mí. Me regocijo de cómo el rey pudo ver el testimonio de Daniel. Así es que regocijémonos en Cristo Jesús. Bendiciones y un fuerte abrazo del pastor Héctor Monterroso de Iglesia Centro de Adoración Guatemala.